Muy buenos días, muchísimas gracias por continuar con nosotras en Sin embargo al aire. Yo les doy la bienvenida a otro episodio de Usted, Yo y Otros como Yo. Y oigan, pues el despido injustificado sigue siendo una realidad del mercado laboral mexicano. Y dado que sigue siendo una realidad, pues es necesario que conozcamos nuestros derechos, que sepamos cuáles son las causas por las que efectivamente sí nos pueden despedir y cuáles serían causas o más bien serían pues despido injustificado, cómo nos podemos proteger si somos víctimas de de esta violación a nuestros derechos. ¿Ante qué instancias podemos acudir? Esto nos los platica nuestra especialista que invitamos el día de hoy, Leslie Corona. Ella es experta en derechos laborales. Nos va a ir contando cómo podemos protegernos ante pues esta desafortunada situación que sigue pasando en México. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Esta semana se cumplen 109 años de la promulgación de la Constitución que actualmente nos rige, la Constitución de 1917. Ya en otros programas hemos platicado de la importancia de esta Constitución, de cómo fue impulsada por los movimientos de personas trabajadoras que también fueron parte y que también hicieron la Revolución Mexicana que luego dio pie a la Constitución de 1917. Es decir, no solamente la Revolución Mexicana que comenzó en 1910 fue impulsada por los movimientos democráticos que pedían la no reelección. También los movimientos de los obreros y de las obreras tuvieron gran importancia y pues lo que pedían era justicia laboral, algo que hasta ese momento no se tenía. Y su lucha, que llevaba muchísimos años previos a la Revolución de 1910, tuvo frutos muy importantes ya en la Constitución de 1917, en el artículo 123. También en otras ocasiones hemos platicado acá cómo esta Constitución de México de ese año 1917 fue una constitución pionera en el mundo porque por primera vez se establecieron derechos sociales y derechos laborales en el mundo. En ningún otro país se había establecido en una constitución el derecho a huelga, por ejemplo, y de ahí se heredaron muchísimas otras garantías para la población trabajadora, que es pues la población, somos las personas que creamos la riqueza en el país. Estos discursos de algunos empresarios, por supuesto no todos, hay personas que tienen un pequeño negocio, que tienen otras empresas y que verdaderamente lo hacen pensando en construir un mejor país, en también retribuir a las personas que están aportando su fuerza de trabajo, retribuirlas de la manera más digna, de la manera más correcta, pero es justo nuestra fuerza de trabajo la que construye la riqueza de nuestra nación. Por eso es tan importante esta Constitución que finalmente nos reconoció varios derechos. Y de lo que estamos hablando el día de hoy, del despido injustificado, porque mire, lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Hoy vamos a hablar de la parte legal, de cómo cómo lo podemos ubicar, cómo podemos saber que está siendo injustificado esta desvinculación laboral, pero también en la parte social lo que viene, es decir, hablar del despido injustificado no solamente es hablar de las leyes, es también hablar de quienes tienen el poder, es decir, las personas que son las dueñas de los negocios, de las empresas, y quienes son las personas que pueden ser víctimas del poder sin límites de esas personas, de ese poder que en un momento efectivamente no tuvo ningún límite, y eso fue antes de la Constitución de 1917. Es hablar de vidas
concretas cuando hablamos del despido injustificado. Miren, antes de 1917, el despido estaba totalmente naturalizado, digamos. En el porfiriato, en el gobierno, en la dictadura de Porfirio Díaz, las empresas podían despedir a las personas por cualquier motivo, sobre todo en el caso de aquellas personas que comenzaban a exigir garantías mínimas como una jornada laboral de no más de 12, 15 horas, algo que es absurdo, ¿no? El que lo tengan que exigir las personas trabajadoras y que por eso además sean castigadas con un despido. Si se exigían cualquier cosa, si no estaban de acuerdo con los castigos que ponían las empresas, eso ameritaba un despido injustificado porque las mujeres se embarazaran, porque a lo mejor alguna persona sufría un accidente de trabajo. Ya hemos platicado también en otros programas sobre los riesgos de trabajo y cómo se califican y que las empresas también tienen responsabilidad en esto, el Estado también. Bueno, pues en esos momentos, si una persona se lastimaba, para las empresas dejaba, era una persona que ya no servía y que por lo tanto la podían despedir. Y es que además también en esos años muchos de los temas laborales no se veían por esa parte, sino por la vía civil, es decir, se veía como un problema entre dos partes y eso no puede ser así. No se trata de un conflicto entre dos personas sin más. Hay una relación y de poder que no es igual. No había, por supuesto, indemnización, no había defensa si te despedían, no había dónde acudir a reclamar. También a partir de la Constitución, del artículo 123 en 1917 se empezaron a conformar las juntas de conciliación y arbitraje. Son instancias que también ya van desapareciendo, ya después de más de 100 años de funcionamiento de ese modelo, ya van a ir desapareciendo. Y por supuesto, quienes más eran víctimas de esta situación de los despidos injustificados, eran las personas más vulneradas, no vulnerables, porque las personas por sí, nosotras por sí mismas, no estamos en esa condición. Son los sistemas políticos, económicos que van vulnerando nuestras capacidades. Entonces, las personas más vulneradas, como las personas de los pueblos o de las naciones originarias, las personas campesinas, las mujeres, niñas y niños, porque en ese entonces también el trabajo infantil era algo totalmente normalizado, de manera incorrecta, por supuesto, pero era súper naturalizado. Todavía es algo de lo que desafortunadamente México no ha podido erradicar completamente y es algo también que seguimos teniendo naturalizado cuando vemos en la calle a muchos niños que nos ofrecen, niños y niñas que nos van ofreciendo alguna mercancía. Eso es trabajo infantil. Y bueno, como les decía, antes de esa Constitución, el trabajo era visto como una mercancía y la relación laboral, también lo que les platicaba, que se veía como dentro del ámbito civil, como si no hubiera una disparidad. Y por eso también es la importancia de que en 1917, en el artículo 123, por fin se introdujo esta figura de que el despido tendría que ser justificado por diversas causas. Lo que estuviera fuera de las causas mínimas, que tendrían que ser temas constitucionales, eso no sería aceptado. Una vez que se reconoce eso en el artículo 123, realmente también lo que se está reconociendo es que hay una disparidad de poder.
entre quien trabaja, es decir, las personas somos iguales ante la ley, sí, por supuesto, tenemos todos los derechos, a nadie se le puede, no se puede juzgar de manera distinta a una persona empobrecida que a una persona con recursos económicos altos. No tiene que haber una distinción. Sin embargo, en los hechos, en cómo nos movemos en la sociedad, claro que hay una disparidad de poder entre quien es dueño del capital, es dueño de la empresa y la persona que está trabajando. Por más que se respete esos derechos, al final hay una disparidad de poder y eso es lo que reconoce la Constitución al finalmente reconocer que hay despidos injustificados y al indicar que esto no tiene que continuar. Y ya fue, miren, en 1931, también me gusta mucho darles las fechas para que pues vayamos teniendo a lo mejor una noción de cómo han ido avanzando nuestros derechos laborales y qué ha sido este avance. Ha sido fruto, como les digo siempre, de la lucha de las personas trabajadoras. Y el recordarlo, el saberlo, pues nos hace también valorarlo y continuar en ese avance. En la Constitución de 1917 establece el artículo 123 con derechos laborales que hasta en ese momento no se reconocían. A partir de ahí, pues de verdad que sí comienza un nuevo país o la construcción, el anhelo de un nuevo país en el que las personas trabajadoras finalmente van a ser vistas como personas y como trabajadoras con derechos. Y hasta 1931 es cuando se crea la Ley Federal del Trabajo y también ahí pues ya se establecen diferentes causas por las cuales sí se puede hacer un despido. A lo largo de los años esas causas se han ido modificando, sin embargo, pues sí nos dan una guía importante porque pues también todo lo que salga de eso se consideraría despido injustificado. Entrevistamos a Leslie Corona, ella es abogada laboralista con una gran experiencia en temas de derecho laboral y ella nos cuenta qué es el despido injustificado. Vamos a escucharla. Fueron justamente en las huelgas de Cananea y Río Blanco. Estos dos movimientos fueron los principales que detonaron los movimientos sindicalistas en nuestro país. Surge como tal la primera Confederación Regional Obrera Mexicana. Estuvo liderada por Vicente Lombardo Toledano. Esta famosa historia de los 5 lobitos que conocemos en materia laboral, encabezada principalmente por Alfonso Sánchez Madariaga, Rafael Quintero, Fernando Amilpa, Jesús Llurén y Fidel Velázquez. Ellos lograron sindicalizar el movimiento férreo y controlaron a los sindicatos en el sistema también metalúrgico. Entonces, ellos fueron, digamos, los primeros que mantuvieron o que dieron la pauta para que se empezaran a respetar ciertos derechos laborales, principalmente por parte del trabajador, que se fueran regulando también los derechos a nivel no solo constitucional, sino también a nivel Ley Federal del Trabajo. Es a partir de estos movimientos, de estas dos, digamos, huelgas, que se logran obtener mayores derechos también para los trabajadores en nuestra nación, que es un despido injustificado. Justamente la ley prevé causales por las cuales el patrón puede despedir al trabajador, es decir, no prevé cuáles no puede, es decir, tiene un catálogo específico en el que redacta cuáles son las causas o los motivos por los que el patrón puede dar de baja al trabajador. Estas se encuentran contempladas dentro de los artículos 47 de la Ley Federal de Trabajo. Es un catálogo de aproximadamente
15 o 12 fracciones, no recuerdo específicamente, y en una de ellas engloba una parte específica en donde dice las análogas, que a lo mejor esta fracción deja abierta la puerta para muchos temas que pudieran ser debatibles dentro de un procedimiento. Sin embargo, bueno, vaya, eso ya correspondería justamente determinarlo no solo con un asesor laboral, sino también dentro de un juzgado, dentro de los mismos asesores de oficio, que pudieran determinarles o aclararles a los trabajadores si la causal por la que los están despidiendo entra dentro de estas análogas o no. Dicho eso, bueno, como bien comentas, desde hace muchos años se ha dado el tema de despidos injustificados en nuestro país. El tema, justamente esta lucha de parte obrera y parte patronal, siempre ha sido de años, ¿no? Las reformas que hemos visto tanto de 2012, la de 2019 ahora, vienen encaminadas justamente para regular los malos hábitos que hemos estado adoptando tanto como patrones como trabajadores, ¿no? Porque no quiero decir que solamente nacen de abusos por parte de patrones, sino también por parte de trabajadores, en donde a lo mejor se reclamaban prestaciones que pues realmente no eran devengadas por los trabajadores, y pues la falta de documentos por parte del patrón hacía que tuvieran laudos en ese entonces favorables. O también en este caso, pues ya refiriéndome más a los despidos, justamente el principal problema anteriormente no era tanto el despido injustificado por sí, sino que los famosos outsourcing, ¿no? Entonces, ahorita, digamos que uno de los problemas más recientes o que se van a generar justamente a partir de la reforma de 2019 es justamente los despidos injustificados, porque ya las empresas tienen que asumir directamente la responsabilidad de sus trabajadores, ya no tienen este beneficio del outsourcing, ya tienen que estar inscritos estas empresas de subcontratación ante el REPSE. Entonces, al tener que asumir directamente la responsabilidad de sus obligaciones obrero-patronales, pues obviamente empieza a haber una serie de despidos injustificados, pues que intentan los patrones de algún modo justificar con argumentos, que intentan a lo mejor aprovecharse un poco del desconocimiento por parte de los trabajadores de sus derechos, de la ley, de este artículo que te comento. Entonces, sí es importante que a lo mejor pues todos como trabajadores en algún momento de nuestras vidas, incluso comentaba con algunos colegas que derecho laboral debería de ser una materia de vida, ¿no? Que casi nos tendría que venir en civismo desde la secundaria, en una edad pues en la que somos ya más conscientes justamente de términos un poquito más específicos, pero sí creo que es de vital importancia que todos en algún momento dado vamos a ser trabajadores, y tenemos que tener conocimiento justamente de nuestros derechos. Bien, pues eso fue lo que nos platicó Leslie Corona. Ella es especialista en Derecho Laboral y, como les comentaba, pues hay diferentes causales que se señalan en la ley por las cuales sí puede haber un despido. Es en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, donde encuentran este listado. Son 15 causas por las cuales se puede justificar la desvinculación laboral, como dirían los abogados. Vamos a platicarles rápidamente de cuáles son estas 15 causas. La primera es mentir para que te contraten. Si la persona trabajadora engaña con papeles falsos o referencias inventadas sobre lo que sabe hacer, pues esto es causa de despido injustificado. Y pues es que sí, o sea, también no se pasen de lanza. Ustedes a lo mejor, o sea, está bien que hay que echarle crema a nuestros tacos y pues nosotras mismas pues presentarnos con todo lo bueno que hay, como que tenemos para ofrecer como personas trabajadoras, pero no anden de inventadas. O sea, si dicen que son, no sé, especialistas en programación cuántica,
y no saben ni programar el microondas, por ejemplo, pues también, o sea, no sean así. Esa es la primera. Si les llegan a cachar porque mintieron en su currículum, porque dijeron que saben hacer tal o cual cosa y resulta que no es cierto, pues sí les pueden despedir. Y aquí hay también una, digamos, pues como una cláusula, porque esto solamente aplica durante los 30 días de trabajo. Entonces, si pasan esos 30 días y no les cacharon, pues sí, después de eso sí puede ser injustificada el despido. El segundo motivo es la violencia, los insultos y los malos tratos. Si llegan a golpear, amenazar, insultar o tratar mal al patrón, así es como lo establece la ley, es decir, al dueño o la dueña de la empresa, del negocio, también si aplican esta misma violencia contra clientes, contra jefes o jefas, aunque no sean dueños de ese lugar. También si lo hacen en contra de proveedores, de quienes les están proveyendo mercancía, si realizan esta violencia mientras están trabajando, pues es causa de despido injustificado. En este caso también la ley explica que siempre y cuando pues no haya sido en defensa propia, es decir, si ustedes golpearon a alguien porque les estaba haciendo algo, porque les agredieron primero, pues bueno, ahí habría esta defensa que está estableciendo la Ley Federal del Trabajo en el artículo 47. También como tercera causa del despido justificado son las peleas, los insultos o las agresiones a las compañeras, los compañeros que descompongan el ambiente laboral o la disciplina. Si ustedes se ponen a pelear, no necesariamente, también como lo establece la ley, no necesariamente tiene que ser golpes, incluso también los insultos, las peleas, y que esto enrarezca el ambiente, el sano ambiente laboral. Aquí pongan el meme de su preferencia, pues eso también es una causa de despido. Y les decía hace un momento, si ustedes golpean, amenazan y tal a patrón, jefes, clientes en el horario, en el lugar, mientras ustedes están trabajando, pues es una causa de despido. Pero también hay otra causa que si es fuera del horario laboral, fuera también del centro laboral, pero agreden de manera grave al patrón, al dueño o dueña de ese negocio o a alguien que tiene un cargo directivo, aunque sea fuera del horario laboral, como les decía, fuera del trabajo, pues esto, si es una agresión grave, esto es una causa de despido. La número 5 es pues dañar la maquinaria, herramientas, edificios o los materiales de trabajo de manera intencional, es decir, que ustedes lo hagan a propósito, ir a dañar algo que pues es patrimonio de la empresa, es despido injustificado. También, pues bueno, digamos que no lo hicieron a propósito, que fue un descuido, pero si llegaron a causar un daño que no hay vuelta atrás, que pues no hay una remediación, algo que dañaron en el proceso, a lo mejor ahora ya no se puede recuperar, pues eso también podría ser desafortunadamente una causa de despido. Finalmente, también por eso es importante siempre el diálogo entre personas trabajadoras y las empresas. Si a lo mejor ustedes estaban pasando por algún tema que les llevó a que estuvieran en una distracción, pues ojalá que en un diálogo esto se pueda llegar a comprender. También por eso, de nuevo, es importante que contar con una defensa colectiva, como son los sindicatos. También otra de las causas, la número 7, es poner en riesgo la seguridad por imprudencia o descuido grave, poner en peligro a la empresa o a las personas que están ahí. Por ejemplo, no seguir los protocolos básicos. La número 8 es el hostigamiento o el acoso sexual, cualquier conducta sexual indebida
comentarios o tocamientos contra cualquier persona en el trabajo es causa de despido justificado. Así que esto creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 47, incluye el acoso o hostigamiento sexual como una causa de despido justificado. También, pues, revelar los secretos de la empresa es la causa número 9, contar secretos industriales o información confidencial que perjudique a la empresa. Pues sí, o sea, por muy bueno que esté el chisme, si ustedes aplican la de resulta y resalta y andan contando información de la empresa, pues puede ser un motivo, a menos que se lo cuenten a una periodista y que cubra la fuente. No es cierto. O sí es cierto, si quieren. Las faltas también es la número 10. Las faltas sin justificar, que sean más de 3 faltas en 30 días, faltas sin justificar, sin que hayan avisado, 3 días en 30 días no tienen que ser seguidas, pero que sea en ese lapso de 30 días, pues también es causa de despido justificado. La número 11, desobedecer órdenes de trabajo, negarse a hacer lo que corresponde al trabajo contratado. Y también lo que indica la ley, porque pues también a lo mejor en algún momento ustedes se pueden negar a seguir una orden que va en contra de sus valores, porque afecta a alguien, porque no es ético. Entonces, lo que indica la ley es que, pues bueno, negarse a seguir una orden sin causa justificada. La número 12 es no seguir las medidas de seguridad, negarse a usar, por ejemplo, el equipo de protección o a seguir reglas para evitar accidentes o enfermedades. Fíjense que en el programa pasado platicábamos sobre los tiempos de la pandemia de COVID y algo que les comentaba en ese momento fuera de los contagios, de que algunas personas se podrían haber contagiado en el lugar de trabajo. Y bueno, también en ese momento se habló mucho, justo porque algunas personas pues lo minimizaban el hecho de que tuvieran COVID y se presentaban al trabajo, entonces esto ponía en riesgo al resto del personal, por supuesto. Esto también ha sido una causa de despido justificado. La número 13 es pues llegar en estado de ebriedad, por supuesto, llegar al trabajo con unos alcoholes encima o pues el haber consumido drogas ilícitas también es algo que pues les puede poner en riesgo o de manera justificada que les pueden pues decir adiós de la empresa. El ir a prisión es la número 14 y miren, a lo mejor esta les puede parecer obvia, pero para las personas que están llevando pues algún tipo de juicio, que les están procesando, una investigación penal, por ejemplo, pues son personas que tienen que resguardar también sus derechos. Entonces, hasta que no haya una sentencia firme, no se les puede despedir. Y porque además también esto implica, bueno, si se les despide mientras están llevando el proceso y todavía ni siquiera se les condena o no se establece si son culpables o inocentes y ya la empresa les despidió, pues bueno, es despido injustificado y ameritaría una indemnización. En caso de que haya una sentencia firme, pues ahí sí la empresa ya puede desvincular a esa persona sin obligación de tenerle que pagar una compensación por ello. Y la número 15 es no tener los documentos obligatorios. Esto pues quizás sobre todo pues aplicaría para las personas migrantes, para las personas extranjeras que no cuenten con los documentos, no estén logrando tener, a lo mejor pienso en las personas que solicitan el asilo en México y que por algún motivo se los nieguen y ya están pues trabajando y la empresa pues necesita tener esos documentos para que se sepa que le está contratando de manera legal.
Si no cuentan por eso, con esos documentos, pues sí, desafortunadamente sí les pueden despedir según lo que establece la ley. Pues estas son las 15 causales del despido. Lo que esté fuera de eso es despido injustificado, como por ejemplo, por estar embarazada, por no presentar una prueba de embarazo. En el caso, por ejemplo, de las personas de la diversidad sexual, también hay muchísimos casos de personas que han sido despedidas por esto, personas con discapacidad, por el tema de la edad. También eso queda totalmente fuera, por supuesto, de estas 15 causales, así que sería despido injustificado. Y miren, también algo que mencionamos acá es el tema del acoso. Y lo que señala en esta parte, en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, es despido por acoso y hostigamiento sexual. Sin embargo, aquí miren, ha habido muchas iniciativas para reformar y establecer bien en la Ley Federal del Trabajo, porque una cosa es el acoso y otra cosa es el acoso sexual. Una cosa es el hostigamiento y otra cosa es el hostigamiento sexual, ¿no? Y además hay que recordar, el acoso siempre se da entre pares, es decir, compañeros, un compañero, una compañera que te esté agrediendo. Y el hostigamiento viene siempre de alguien que tiene un poder, puede ser tu jefe, tu jefa, el dueño de la dueña del negocio. Es decir, hay una disparidad de poder. El hostigamiento se explica en ese rubro. Entonces, pues les decía, el acoso pues puede ser más bien eso, que te estén violentando de muchas maneras, no necesariamente sexual. Eso es en otro caso. Muchas personas viven acoso o hostigamiento en el trabajo, y justamente es para que renuncien y entonces la empresa se ahorre la indemnización correcta, que es mayor en el caso de despido. Entonces, pues esto queda un poco vago, porque les digo que en la Ley Federal del Trabajo no se ha establecido bien cuáles son la definición de cada uno de estos conceptos. En la ley para las mujeres, el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, ahí está establecido mucho mejor cuáles son esas diferencias, pero no en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, lo que nos dice la abogada Leslie Corona es que pues es desafortunadamente ahorita un poco complicado poder acreditar el acoso como tal. Sin embargo, pues sí se castigan las violencias, y algo además que nos señala es que es el patrón que tiene que además probar que antes previno todas estas conductas. Vamos a escuchar lo que nos dice Leslie Corona sobre esta parte de la Ley Federal del Trabajo. El tema de acoso solamente estaría configurado en caso de que fuera, bueno, la ley habla específicamente cuando un trabajador cometa en contra de su patrón o de alguno de sus compañeros de trabajo algún acto de hostigamiento, no quiero decirlo con más palabras de lo que son, permíteme por favor leértelo. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo, administrativo de la empresa o establecimiento, contra clientes, proveedores, salvo que medie provocación que obre en defensa propia. Y la siguiente fracción es cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los enumerados en la fracción anterior, sino como que en consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar del trabajo en que se desempeña. Entonces, estas causales, si bien no mencionan el tema de acoso, la empresa como en acatamiento a las normas 19, 25, que justamente prevén y regulan que se eviten todos estos actos dentro de los centros de trabajo, están obligados a cuidar justamente que haya armonía dentro de los compañeros de trabajo, ¿no? Justamente no solamente tienen que implementar pues cursos en los que capacite a los
hombres a las mujeres, de cómo tratarse como compañeros de trabajo, sino también justamente procurar y hacer las pruebas, sobre todo que establece la NOM 25, para saber que ninguno esté sometido a ningún tipo de hostigamiento o maltrato, ¿no? Esto como causal de rescisión, porque obviamente justamente todas estas pruebas, todas estas cursos son los que van de algún modo indicándole al patrón que hay a lo mejor focos rojos que hay que atender y sí es más difícil aplicarlo como una causal de despido porque justamente se necesita no nada más el testimonio, en este caso de la víctima, sino también justamente el patrón tiene que acreditar que estuvo constantemente realizando revisiones periódicas a sus trabajadores, que los estuvo sometiendo a los cursos, que realmente hizo los estudios necesarios para que no, para prevenirlos. Ajá, entonces yo creo que esa causal es muy difícil de que se pueda aplicar, lamentablemente. Sin embargo, yo creo que no es imposible, ¿no? Si la empresa realmente cumple con su parte, con sus obligaciones, creo que puede imponer la medida y sí, efectivamente se tiene que justificar en caso de que el trabajador diga, oye, yo no lo cometí y entonces voy a demandarte un despido injustificado ante el juez. Sí tenemos que acreditar que existe la causal y bueno, para eso obviamente será necesario no solo pues el testimonio, sino seguramente documentos. Si se tienen videograbaciones, pues también se tienen que exponer ante la autoridad competente. Para esto, previo a que surge la causal, digamos, de baja, lo que sí está obligado el patrón es hacerle de conocimiento al trabajador que incurrió en una de las causales de este artículo y que por eso se le da de baja. Si él se niega a recibirlo, nosotros tenemos el periodo de 5 días para hacerlo de conocimiento a la autoridad correspondiente para que ellos le notifiquen en su domicilio. Perdóname, voy a corregir, son 30 días que se tienen a partir de que surge la causal de baja. Ahora, ¿qué deben hacer las personas trabajadoras si están siendo víctimas de un despido injustificado una vez que ya reciben esta notificación, están obligadas a firmar algo? Es muy necesario de verdad que tengamos en cuenta esa información que nos va a contar Leslie Corona, porque es algo que a lo mejor hemos escuchado una y otra vez, no firmes nada, pero bueno, ella también nos da los argumentos del por qué no hay que hacerlo y sé que a lo mejor en esas circunstancias, en ese momento, pues las personas pueden estar bajo mucha presión. Además, algo que constantemente hacen muchas empresas, por más pequeñas que sean, empresas pequeñas o empresas grandes en las que supuestamente tienen los mejores protocolos, algo que hacen es siempre pues aislar a la persona, hacer algo, este proceso súper frío, en lugar incluso a veces que esté la persona encargada de recursos humanos, mandan a quien esté llevando el abogado o la abogada de la empresa, y que son personas además justo que van con otra actitud de ir a defender a veces lo indefendible, y ante pues las personas que pues no somos abogadas, ¿no? Por supuesto, y esta disparidad de poder del que hemos platicado, pues terminan a lo mejor firmando estas cartas de renuncia. Algo que nos dice Leslie es sobre este tema. Hay muchas dudas también porque pues ¿qué implica firmar estos documentos que nos ponen frente a nosotras, frente a nosotros? Vamos a escuchar lo que nos dice la especialista y regresamos. En el tema de un despido injustificado, si en algún momento, digamos, el patrón llega con la causal, con el aviso en el que le dice, te estoy despidiendo porque cometiste esta falta, y el trabajador piensa que no es ninguna de las que prevé la Ley Federal del Trabajo, y digo piensa porque yo digo, estoy en el entendido de que lamentablemente muchos de nosotros no los conocemos, de que creemos que, de hecho, yo te puedo enumerar ahorita por lo menos dos
causales que solamente conocen los trabajadores, que es más de más de 3 faltas en un mes y estado de ebriedad en el trabajo. Son las únicas causales que si tú le preguntas a un trabajador te va a saber decir. Entonces, si considera que la causal no se contempla en la Ley Federal del Trabajo, lo recomendable pues es no firmar el aviso, no firmar los documentos que se te están presentando y bueno, acudir ante las autoridades, en este caso Centro de Conciliación Laboral ya ahora, para que recibir la asesoría previamente, justamente nos digan si realmente se incurrió en una causal de las que contempla la Ley Federal del Trabajo y en caso de que no, porque la verdad es que sí siento que también ya se ha regulado más esta parte en la que los trabajadores al acudir directamente a la autoridad ya no existe esta desinformación que muchos de nuestros colegas hicieron para muchos trabajadores, ¿no? Que les decían, no, tú no firmes, aunque sí incurriste en la responsabilidad, tú no firmes y mejor demandamos y vas a obtener más dinero. Afortunadamente siento que los conciliadores y los procuradores ya están cuidando más esa parte de hacerlos sí responsables, ¿no? De decirles, oye, sí incurriste en una causal, sí es grave y sí te recomiendo pues que mejor finiquites de la mejor manera. Lo que te corresponde es justo en caso de haber incurrido en una causal, solamente tu finiquito que contempla prestaciones proporcionales al año o al aniversario laboral que se esté llevando, es decir, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios que se hayan generado a la fecha en la que está surgiendo la baja. Si ya recibiendo la asesoría les comentan, no, no es una causal que contemple la Ley Federal de Trabajo, entonces se iniciaría como tal el procedimiento para poder reclamar la liquidación. En la liquidación estamos hablando de 3 meses de salario, más el finiquito y prima de antigüedad, que son 12 días por cada año de servicios. Y también existe el caso de que puedan pedir la reinstalación a su puesto. Así es, sí existe esta posibilidad todavía. Vamos a ser como un poquito más objetivos. Una vez que surge este conflicto, es poco probable que se pueda dar una relación sana entre las partes, ¿no? Entonces, muy seguramente el patrón va a preferir llevar el procedimiento antes que reinstalarlo. Ha habido las excepciones actualmente con la reforma, sí hemos tenido casos en los que el trabajador dice, oye, yo sí me equivoqué, pero quiero seguir trabajando y el patrón decide reinstalarlos, pero son mayormente empresas pequeñas, empresas de prestaciones de servicios. Bueno, y ya platicamos entonces de cuáles son las causales que pues sí serían un despido justificado. Las que estén fuera de esos 15 motivos es despido injustificado. Entonces, si pues ya lo identificaron, si consideran ustedes que fueron víctimas de un despido injustificado, ¿a dónde pueden ir? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y sobre todo, también si es necesario que cuenten ustedes con una abogada, un abogado laboral, si es necesario verdaderamente, o sobre todo si es obligatorio, si en las instancias a las que tienen que acudir les van a pedir un abogado. Esto nos los cuenta Leslie Corona. Actualmente no es necesario. De hecho, yo creo muchas veces es mucho mejor que el trabajador no acuda a un abogado particular y no lo digo por pues evitarles a mis colegas, incluso yo creo que me estoy dando un balazo en el pie al decirlo, pero sí creo que muchas veces bueno, actualmente con la reforma es mucho mejor obtener un beneficio directamente para el trabajador. Y de primer momento yo recomendaría que no se busque un asesor legal por dos cuestiones. En primera, actualmente ya tienen que acudir ante el Centro de Conciliación Laboral. En este centro de conciliación no inician como tal un procedimiento, inician justamente una conciliación, hacen una solicitud por un despido o un tema laboral. El centro de conciliación, ya sea dependiendo del estado en el que se encuentren, puede que le digan, ¿tienes tú a alguna persona? Nosotros te designamos a alguien. Hay
centros de conciliación que no lo hacen obligatorio. Por ejemplo, en Querétaro sí les asignan un procurador directamente, ¿no? Ven que el trabajador no tiene asesoría, le asignan un procurador para que el procurador haga la cuantificación de las prestaciones que le corresponden o que debe exigir. En el caso de otros estados, por ejemplo, Ciudad de México, no lo hacen obligatorio, les permiten que ellos vayan porque aquí los conciliadores pueden hacer también ese desglose. Ellos asumen, digamos, como esta parte de mediador, le dicen, a ver, cuánto era tu salario, cuál es tu fecha de ingreso, cuál es tu fecha de baja, y ellos hacen la cuantificación y entonces al venir directamente la información de una autoridad, no se entiende que hay una desinformación por parte del empleador. En este primer paso, digamos, yo recomendaría que justo la asesoría venga justamente de procuradores, que estos son abogados de oficio, no cobran un peso por llevar el asunto, no cobran un peso por hacerte tu cuantificación y entonces si tú obtienes una negociación, todo el dinero se queda al trabajador, que me parece que es la única persona que debe salir beneficiada de estos tratos, ¿no? En caso de que no exista una apertura de negociación por parte del empleador, aquí sí yo ya sugeriría, perdón, el buscar a un empleado, a un abogado. Es justo en esta parte en la que obtuvo una negativa por parte de la empresa, en donde ellos pueden válidamente decir, bueno, ahora sí tengo que buscar a un abogado que pueda representarme dentro de un procedimiento y solo en este caso yo lo recomendaría no te repito, no por darnos un balazo en el pie a todos los abogados laboralistas, pero sí creo que tenemos que ser honestos. Esta nueva reforma, esta nueva instancia prejudicial, creo que facilitaría mucho que los trabajadores sean los directamente beneficiados. Y ahora, si nosotros estamos argumentando que fue injustificado nuestro despido, entonces somos quienes, la parte que está obligada a comprobarlo, eso es lo que tenemos que hacer. Nos responde a esta pregunta Leslie Corona. Realmente aquí quien tiene la responsabilidad de acreditar que no despidió injustificadamente es el patrón. Aquí yo creo que es más bien que el trabajador tenga la seguridad de acudir ante estas instancias a hacer valer sus derechos, porque muchas veces las empresas tampoco tienen los elementos para acreditar lo que les imputan a los trabajadores, ¿no? Entonces, también dejan descuidada esta parte. Creo que sí tenemos que ser un poquito más responsables cuando asesoramos empresas, porque debemos de protegerla más en el sentido de llevar todo en regla. Es decir, controles de asistencia, en llevar los contratos de los trabajadores, en tener los recibos de pago de los trabajadores. Todas estas obligaciones que tiene el patrón, perdón, hacen mucho más fácil el camino del trabajador, porque como tal es la responsabilidad del patrón acreditarlo. Entonces, como tal, una prueba específica, pues no la hay, porque realmente si ellos no firman documentos con los que sientan que no están seguros de lo que se les está imputando, actas administrativas, por ejemplo, ¿no? En donde a lo mejor se les están imputando cuestiones que tampoco cometieron, hacer las aclaraciones pertinentes dentro de la misma acta que se les está levantando. Es más una cuestión, más que de tener ellos las pruebas, más de decir nadie me va a creer o no tengo ningún documento que lo avale. Te repito, es más como esta seguridad de saber que no cometieron o no incurrieron en una falta y con esa seguridad acudir ante el Centro de Conciliación o ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y pues hacer valer sus derechos, porque te repito, la responsabilidad está del otro lado, allá es en donde tienen que acreditar y te repito, si la empresa es buena y lleva todo en orden, pues seguramente lo hará, pero si no, entonces yo creo que deberían de estar más preocupados del otro lado. Y bueno, finalmente también hay dos preguntas que le quise plantear a Leslie Corona. Por una parte, ¿qué pasa con las personas que no tienen
un contrato firmado. Y miren, esto la verdad es que es algo súper común, incluso en las empresas formales puede ser que las personas trabajadoras incluso les estén dando seguridad social, que les estén dando todas las prestaciones, que digamos en todo lo demás estén en regla, ¿no? Estén pagando las cuotas al IMSS, que la empresa esté pagando también las cuotas al Infonavit, pero no tienen un contrato firmado donde se establezca todo, donde quede, digamos, ya establecida la relación laboral. Entonces yo le preguntaba también esto a Leslie, bueno, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Muchísimas personas creen que porque no tenían un contrato, pues no pueden hacer nada más. Y ahora, por otro lado, digamos que alguna persona ya firmó esa renuncia cuando en realidad fue un despido injustificado, que incluso ya recibió el poco dinero que le dieron por esa renuncia falsa, ¿no? ¿Qué puede hacer? Digamos que se dio cuenta, se asesoró después, tuvo información, vio usted, yo y otros como yo, y se dio cuenta de que fue un despido injustificado. ¿Ya no puede hacer nada? Esto nos lo responde nuevamente Leslie Corona. En el tema de la falta de contrato, aquí sí veo un poquito más de dificultades para el trabajador, pese a que la persona empleadora tiene que tener regulados pues todas estas cuestiones en el caso de que es patrón. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el supuesto de los trabajadores domésticos. Ellos como tal no tienen en ocasiones un contrato, no reciben pagos por transferencias, muchas veces es efectivo y ahí sí hay pues un riesgo mayor para el trabajador de poder acreditar que trabajaba para una persona, ¿no? Porque esa persona válidamente puede decir yo no tengo el carácter de patrón y entonces pues ahí tenemos como un foco, digamos, que atender para este tipo de trabajadores. En ese caso, ahí sí yo recomendaría pues allegarse de los medios pues más necesarios. Esto ya es, digamos, previo a iniciar un procedimiento, ¿no? Que el trabajador se haga de costumbre que si no recibe un contrato, si no recibe su pago vía transferencia o alguna cuenta de nómina, si no tiene, digamos, nada que lo relacione directamente con la persona o la empresa para la que está trabajando, que reúna pues algún indicio que pueda vincularlo con la persona o la empresa con la que él está laborando, ¿no? Pueden ser un mensaje, un correo, pues hasta fotografías en ocasiones, ¿no? Pero sí, sí, esto sería como, digamos, un pre a que se dé. Muchas veces entramos a trabajar con mucho cariño y queremos dar lo mejor de nosotros y decimos, no creo que mi patrón me vaya a hacer eso, pues me quiere muchísimo, pero pues es como, sabes, ahorita estamos bien, pero mejor voy a prevenir y voy a asegurar mi derecho, voy a resguardar la información que creo que me puede servir por si algún día no nos llevamos tan bien, ¿verdad? Esa sería mi recomendación en ese caso. Sí se puede demandar, aunque no tenga nada, sí se puede demandar, sí se puede iniciar un procedimiento de conciliación y pues ya habría ahí que ver qué postura también tienen el empleador, ¿no? Si a lo mejor dice, no, pues yo no te voy a reconocer nada y ahí sí ya entraría pues la labor del abogado para pues poder salvaguardar los derechos del trabajador, ¿no? Cuando ya firmó el tema de un finiquito, digamos, si ya recibió el dinero, si ya firmó pues algún documento, digamos, renuncia o algún convenio de terminación de la relación laboral, pueden demandar. Sin embargo, pues es obvio que el patrón va a exhibir estos documentos dentro del procedimiento para decir que la relación de trabajo ya terminó y que quedaron finiquitados todos estos conceptos que se le adeudan. Entonces, insisto, ¿no? En no firmar documentos que no estemos completamente convencidos de que nos van a, bueno, de que realmente nos están diciendo la verdad o nos están adjudicando hechos que no cometimos, ¿no? No, es mejor no firmarlos. Si incluso no existe la certeza de que los conceptos que vienen ahí son los que me tienen que pagar también. O sea, puedo decir válidamente, oye, sí lo hice, sí falté 4 veces, pero
creo que me corresponde más de finiquito porque yo tomé nada más 2 días de vacaciones y me deben 10 y solo me estás pagando 3, ¿me explico? Entonces, sí, la recomendación siempre es no firmarlos. Por ejemplo, en este supuesto que te estoy comentando, si hubiera algún concepto que está mal pagado, el trabajador también puede demandar por la diferencia de esos pagos. Es decir, puede decir, oye, si yo recibí mis vacaciones, pero solo recibí 4 días y me quedaban todavía 7, entonces voy a reclamar la diferencia de esos 7 salarios y el patrón obviamente va a tener que acreditar, pues, o que los disfrutó, que le fueron pagados en otra fecha o que no tenía derecho todavía a esa cantidad de vacaciones, ¿no? Entonces, sí puede reclamar en ambos supuestos, pero de nuevo, sí tenemos que tener la conciencia de que una vez firmados los documentos, muy seguramente nos los van a exhibir dentro del juicio. Bueno, pues este fue un episodio más de Usted, Yo y Otros como Yo. Espero que esta información les haya ayudado mucho. Por favor, les pedimos que la compartan, que nos dejen su me gusta, que nos dejen un comentario y que sigan en estas transmisiones. Yo le agradezco mucho a Paulina Soto por la edición de este programa, también a Emma Juárez por estar en las cámaras el día de hoy y por supuesto, a Bianca Estrada en la producción. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles.